Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Copyright, felicidad tenerlos a conmigo hoy. Espero que es tu copyright en todo súper bien, con la mejor energía, listos para lo que les tengo preparado. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo del espectáculo turco y vamos a poner la lupa sobre una de sus estrellas brillantes, la talentosísima Demet Özdemir. Como lo leyeron en el título, vamos a hablar de sus declaraciones recientes, de esos momentos que la han puesto en el ojo del huracán y de CEU superíndice 3 ella, con la frente en alto, ha enfrentado cada situación superíndice 3N. Vamos a descubrir juntas esa faceta de Demet que a veces queda oculta tras las CEU maras y los reflectores. Pero antes de empezar, ya saben, CEU superíndice 3 funciona esto por AQ. Si aún no se han suscrito, corran a hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright contenido interesante y entretenido. Además, sus suscripciones son el combustible que necesito para seguir creando contenido para ustedes. Que ya lo saben. A suscribirse. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón superíndice 3N con sus papeles en novelas como Erkencikus, Dodun Kaderindir y recientemente Anfara, es mucho que una cara bonita. Es una mujer fuerte, decidida y con una personalidad que no deja indiferente a nadie. Y precisamente esa personalidad, esa autenticidad, es lo que la ha llevado a protagonizar algunos momentos que han generado controversia. Recientemente han circulado muchos rumores y especulaciones sobre su vida personal, su carrera y sus decisiones. Y claro, como suele pasar en el mundo del espectáculo, algunas de esas informaciones han sido distorsionadas o sacadas de contexto. Pero lo que me parece admirable de Demet es que no se esconde. No teme dar la cara y expresar su opinión superíndice 3N, incluso cuando sabe que puede generar críticas. Una de las copyright micas sonadas fue sin duda, su divorcio de Oğuzhan Koç. Una separación superíndice 3N que, como todas, seguramente fue dolorosa y difícil, pero que se vivió superíndice 3 con mucha intensidad en los medios y en las redes sociales. Se dijeron muchas cosas, se especuló superíndice 3 sobre las razones de la ruptura, sobre supuestas infidelidades y sobre el futuro de ambos. En medio de todo este torbellino, Demet obtuvo superíndice 3 por el silencio en un primer momento. Un silencio que para algunos fue interpretado como una confirmación superíndice 3N de las acusaciones. Pero luego, cuando sintió superíndice 3 que era el momento adecuado, decidió superíndice 3 hablar. Y lo hizo con la claridad y la honestidad que la caracterizan. Desmintió superíndice 3 los rumores de infidelidad. Explicó superíndice 3 que la decisión superíndice 3N de separarse fue mutua y que, aunque el proceso no había sido fácil, ambos estaban enfocados en seguir adelante con sus vidas. En sus declaraciones, Demet dejó superíndice 3 claro que no se arrepentía de nada. Que había amado a Oğuzhan y que había dado lo mejor de su en la relación superíndice 3N. Y que aunque las cosas no habían funcionado, guardaba un buen recuerdo de los momentos compartidos. Esa actitud, esa capacidad de asumir sus decisiones y de no lamentarse por el pasado, es algo que admiro mucho de ella. Porque al final del día, todos cometemos errores. Todos tomamos decisiones que luego resultan no ser las acertadas. Pero lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante con la frente en alto. Y Demet, en ese sentido, es un ejemplo a seguir. Otro momento que generó superíndice 3 debate fue su elección superíndice 3N de papeles en algunas series y películas. Algunos críticos consideraban que no estaba aprovechando al máximo su talento y que se estaba encasillando en roles demasiado similares. Otros, en cambio, defendían su derecho a elegir los proyectos que le parecieran interesantes y desafiantes. Ante estas críticas, Demet también copyright en ese manifiesto superíndice 3. Y lo hizo con una actitud muy sensata y madura. Explicó superíndice 3 que cada proyecto era una oportunidad para aprender y crecer como actriz. Que no siempre iba a acertar, pero que estaba dispuesta a arriesgarse y a probar cosas nuevas. Dejó superíndice 3 claro que no le importaban las etiquetas ni las expectativas de los demás. Que ella quería seguir su propio camino y hacer lo que la apasionaba. Y creo que esa es una lección superíndice 3N muy valiosa para todos nosotros.
A menudo nos dejamos llevar por las opiniones de los de Mood.es. Nos preocupamos demasiado por lo que pensaran nuestros amigos, nuestra familia o incluso extraños en las redes sociales. Y terminamos tomando decisiones que no son las que realmente queremos. Demet, en cambio, nos enseña que lo Mood.es importante es ser fiel a nosotros mismos y a nuestros propios valores. Que no debemos tener miedo de equivocarnos ni de ir contra la corriente. Que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los de Mood.es. A de Mood.es de su vida personal y profesional, Demet Tambiu Copyright N ha sido criticada por su estilo de vida. Por sus viajes, sus outfits, sus fiestas y sus supuestas relaciones amorosas. Algunos la acusan de ser superficial y frugola. Otros, en cambio, defienden su derecho a disfrutar de su con diéresis copyright cito y de su libertad. En este sentido, Demet ha sido muy clara. Ella no se siente obligada a dar explicaciones a nadie sobre CEU superíndice 3 mo elige vivir su vida. Considera que tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre como le plazca, y que no tiene por Q copyright disculparse por ello. Y creo que tiene toda la razón superíndice 3N. Al final del día, cada uno de nosotros es responsable de sus propias decisiones y de sus propios actos. Y mientras no hagamos daño más menos o a nadie, tenemos derecho a vivir nuestra vida como nos du copyright la gana. Lo que me parece Mood.es destacable de todo esto es que Demet no se deja amedrentar por las críticas. No se esconde ni se justifica. Simplemente sigue adelante con su vida, persiguiendo sus sueños más menos y siendo fiel a su misma. Y esa actitud, esa valentua, es lo que la convierte en una figura tan inspiradora para muchas personas. Demet Özdemir es una mujer que ha sabido construir su propio camino, a pesar de los obstáculos y de las críticas. Es una actriz talentosa, una persona autocopyrightica y un ejemplo de fortaleza y determinación superíndice 3N. Y por eso y por mucho Mood.es se ha ganado el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto CEU superíndice 3 mo Demet Özdemir ha enfrentado diversas polu copyright micas a lo largo de su carrera, desde su divorcio hasta las críticas por sus elecciones profesionales y su estilo de vida. Hemos analizado CEU superíndice 3 mo ella, con valentua y determinación superíndice 3N, ha defendido sus decisiones y ha permanecido fiel a su misma, sin dejarse amedrentar por las opiniones de los de Mood.es. Y hemos reflexionado sobre la importancia de ser autocopyrighticos y de vivir nuestra vida según nuestros propios valores, sin preocuparnos demasiado por lo que piensen los de Mood.es. Y eso es todo por hoy, mi gente linda. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y mis opiniones sobre temas que me apasionan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Y ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la actitud de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso implica ir contra la corriente? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright gemme un like bien grande. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Les prometo que vendrán cosas muy interesantes. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que aún no hemos terminado de explorar la fascinante historia de Demet Özdemir. Hay mucho Mood.es que contar sobre esta mujer que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Vamos a profundizar en esas polu copyright micas, analizar los matices de sus decisiones y desentrañar las claves de su con diéresis copyright cito. Profundizando en el divorcio, más allá de los titulares. El divorcio de Demet de Özdemir fue, sin duda, un evento que acaparó titulares. Las revistas del corazón, los programas de chismes y las redes sociales se llenaron de especulaciones y rumores. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, de celos profesionales, incluso de la sombra de terceras personas. La presión mediática fue, sin duda, abrumadora.
Pero copyright hay detrás de todo ese ruido. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que el divorcio fue un proceso doloroso para ambas partes. Demet, a pesar de su imagen de mujer fuerte y decidida, es una persona sensible que sufrió profundamente la ruptura. Y Ouzhan, un reconocido cantante y compositor, también copyright tuvo que lidiar con la exposición mediática y el escrutinio público. Lo que me parece admirable de Demet es que a pesar del dolor y la frustración, supo mantener la compostura y la elegancia. Optó por el silencio en un primer momento, protegiendo su intimidad y la de su expareja. Y cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con respeto y honestidad, desmintiendo los rumores malintencionados y pidiendo comprensión para ambos. En sus declaraciones, Demet hizo hincapié copyright en que la decisión de separarse fue mutua y que no hubo terceros involucrados. Explicó que a pesar del amor que se tenuan, las diferencias en sus estilos de vida y sus prioridades profesionales han hecho inviable la relación a largo plazo. Y dejó claro que a pesar de la ruptura, guardaba un buen recuerdo de los momentos compartidos y le deseaba lo mejor a Ouzhan en su futuro. Esta actitud, esta capacidad de separar el dolor personal de la imagen pública, es un rasgo que admiro mucho de Demet. Demuestra una madurez y una inteligencia emocional poco comunes, especialmente en un mundo tan expuesto y competitivo como el del espectáculo. La elección de roles, encajonamiento o evolución. Otro tema que ha generado debate en torno a la carrera de Demet es su elección de papeles. Algunos críticos argumentan que la actriz se ha encasillado en roles similares, interpretando personajes femeninos estereotípicos y dejando de lado la oportunidad de explorar su versatilidad actoral. Otros, en cambio, defienden su derecho a elegir los proyectos que le resulten interesantes y desafiantes, y a no dejarse llevar por las expectativas de los demás. Es cierto que Demet se ha destacado principalmente en comedias románticas, un copyright nero que le ha valido el reconocimiento y el cariño del público. Su papel en Erkencikus, por ejemplo, la catapultó a la fama internacional y la convirtió en un ícono para millones de fans en todo el mundo. Pero también copyright es cierto que Demet ha explorado otros copyright neros y personajes, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes registros. En Dodune Kaderindir, por ejemplo, Demet interpretó a una mujer de origen humilde que lucha por encontrar su lugar en el mundo y superar los traumas de su infancia. Un papel mucho más dramático y complejo que los que ha interpretado anteriormente. Y más recientemente en Anfara, Demet encarna a una inmigrante iraní que se ve obligada a trabajar como limpiadora para mantener a su hijo enfermo. Un personaje aún más oscuro y desafiante, que le ha permitido mostrar una faceta diferente de su talento. En mi opinión, la elección de roles de Demet refleja una búsqueda constante de crecimiento y evolución. La actriz no se conforma con repetir fórmulas exitosas, sino que busca desafiarse a sí misma y explorar nuevas posibilidades. Y aunque algunos de sus proyectos no hayan sido tan bien recibidos por la crítica o el público, creo que es importante valorar su valentía y su disposición a arriesgarse. ¿El estilo de vida, superficialidad o libertad? Finalmente llegamos al tema del estilo de vida de Demet, un aspecto que también copyright ha generado controversia y críticas. Algunos la acusan de ser superficial y frívola, de preocuparse demasiado por su apariencia y de exhibir un estilo de vida lujoso y ostentoso. Otros, en cambio, defienden su derecho a disfrutar de su con diéresis copyright cito y de su libertad, y a vivir su vida como le plazca. Es innegable que Demet disfruta de los viajes, la moda, las fiestas y los eventos sociales. Sus redes sociales están llenas de fotos y vídeos en los que se la ve luciendo outfits espectaculares, visitando destinos exóticos y divirtió copyright-dándose con sus amigos. Pero, ¿esto la convierte en una persona superficial y frívola? Yo creo que no. En mi opinión, Demet simplemente está disfrutando de los frutos de su trabajo y de su esfuerzo. Es una mujer joven, exitosa y con talento, que tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre y de su dinero como le plazca. Y mientras no haga daño a nadie, no veo por qué copyright deberá dar explicaciones a nadie sobre seu superíndice 3 mo elige vivir su vida. Además, creo que es importante recordar que Demet también copyright utiliza su plataforma para apoyar causas sociales y para promover mensajes positivos. Ha participado en campañas de concientización sobre temas como el cáncer de mama, la violencia de copyright nero y el cambio climático. Y ha utilizado sus redes sociales para alentar a sus seguidores a perseguir sus sueños, a ser fieles a sí mismos y a luchar por un mundo mejor.
En definitiva, creo que es injusto juzgar a Demet por su estilo de vida. Ella es mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Es una mujer inteligente, trabajadora y comprometida, que se preocupa por los Demundes y que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. El legado de Demet Özdemir, más allá de la fama. En resumen, Demet Özdemir es una figura compleja y multifacética, que ha sabido construir su propio camino a pesar de los obstáculos y de las críticas. Es una actriz talentosa, una persona autocopyrightica y un ejemplo de fortaleza y determinación. Y por eso y por mucho se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su legado va más allá de la fama y el con diéresis copyright cito. Demet es una inspiración para muchas mujeres que sueñan con alcanzar sus metas y con vivir una vida plena y feliz. Es un ejemplo de que se puede ser exitoso sin renunciar a la autenticidad y a los propios valores. Y es una prueba de que se puede superar las adversidades y salir fortalecido de las experiencias difíciles. Así que la próxima vez que escuchen un rumor o una crítica sobre Demet Özdemir, recuerden todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden su valentía, su determinación y su autenticidad. Y recuerden que al final del día, lo que importa es ser fiel a uno mismo y vivir la vida según los propios valores. Y eso es todo por hoy, mi gente linda. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la vida y la carrera de Demet Özdemir. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y mis opiniones sobre temas que me apasionan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Y ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han cambiado de opinión sobre Demet Özdemir después de escuchar mis argumentos? ¿Creen que es una figura inspiradora o una simple celebridad? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó este vídeo, déjenme un like bien grande. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que vendrán cosas muy interesantes. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, sean siempre ustedes mismos. No tengan miedo de brillar. Y nunca dejen que nadie les diga que no pueden lograr sus sueños. Besos.